Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y voy a comenzar este podcast haciendo una pregunta. ¿Somos todos los seres humanos iguales? Y alguien me dirá, bueno, claro que somos iguales. Eh, que es una pregunta como que para alguna persona será como que eso es algo como de sentido común. Claro que somos iguales. Claro, para aquellas personas que viven en se han nacido y criado en una democracia, con derecho, con todos los derechos humanos que merece un ser humano, dice que sí, pero lamentablemente la realidad es que no todo el mundo cree, y posiblemente la gran mayoría del planeta no cree que todo el ser humano es igual. No todo el ser humano es igual. Lo primero es que esa idea de que todo el ser humano es igual, eso no es viejo, eso es nuevo. Lamentable, o sea, eso ha ido durante un proceso hasta nosotros llegar a nuestro día, y no todo el planeta. Hay países que no creen en eso, lamentablemente. Hay países que todavía existe la esclavitud. Entonces, bueno, comenzamos de que, bueno, en el tiempo clásico, en el tiempo de los filósofos, en el tiempo clásico de lo que era los griegos, los romanos, existía lo que era el rey, el monarca, existía el sacerdote. Y muchas veces se le veía como un dios, ¿verdad? O era una familia que gobernaba. Y cuando se moría alguien de esa familia, el rey, pues cogían a otra persona de esa familia, era la familia real. Y eso prácticamente no existía, ¿verdad? No existía eso de los filósofos más o menos como Sócrates, Platón, Aristóteles, fueron que comenzaron más o menos a hablar de derecho, más o menos los griegos habían inventado lo que era una constitución, y el rey tenía que someterse a esa constitución, y inventaron también la democracia, pero eran como luces, pequeñas luces todavía, no era una cosa como más o menos como que de verdad, ¿verdad? Era todavía débil, ¿verdad? Todavía, o sea, el rey hacía lo que quería prácticamente. Y después de ahí bajamos a los tiempos de la Reforma Protestante. Bueno, ya entra el cristianismo a Roma, ayuda un poco a humanizar un poquito a Roma, ¿verdad? Y, y comienza, entonces los valores cristianos comienzan más o menos, todos fuimos creados por un mismo Dios, y todo, entonces como todos somos criaturas de Dios, como que todos somos iguales, y más o menos comienza más o menos eso, pero todavía se tiene como principalmente el sacerdote, o se tiene el rey como llamado por Dios para gobernar. Es la persona que tiene que gobernar, la persona que tiene que estar ahí, que fue el llamado por Dios. Y todavía vemos que en el tiempo medieval se comete muchísimos genocidios, muchísimas muertes de seres humanos a causa de eso, de tanto poder. Pero él va aprendiendo y va diciendo, oye, es demasiado el abuso, y va como aprendiendo. ¿Qué sucede? Que después llega lo que es también lo que es la Reforma Protestante, y ahí es donde se cree la 95 tesis de Martín Lutero. Famosamente dicen que el Papa, que era el Dios, que era como el Dios, no tenía infalibilidad papal. Es decir,
El Papa era un hombre como cualquiera, pero William de Ocq ya había dicho eso. Entonces Martín Lutero, siguiéndolo a él, comienza a hablar de eso. Ya tú sabes lo que eso causa. Eso causa una división en Europa hasta el día de hoy. Lo que es Europa del Norte, Europa del Sur. Y comienza eso y muchos príncipes, muchos reyes comienzan a escuchar a Lutero y comienzan a escuchar a los reformadores. Y comienza como más o menos ya a verse más lo que son los derechos humanos. ¿Verdad? Los derechos humanos. Después de ahí viene lo que fue el Enlightenment, los tiempos de luz, en que los filósofos siguen cuestionando las autoridades, como el caso de Jean-Jacques Rousseau, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, toda esa gente. Comienzan a cuestionar las autoridades y más cuestionamiento de las autoridades. ¿Qué sucede? Que llega la Revolución Americana. Entonces Thomas Jefferson, uno de los fundadores, los fundadores de Estados Unidos, cogen de John Locke, principalmente Thomas Jefferson coge de John Locke, de Francis Bacon y de Isaac Newton. Para Thomas Jefferson esos eran los tres hombres más grandes en ese entonces. Y él decía, y los tres precisamente eran cristianos, tenían su fundamento cristiano. Pero ¿qué sucede? Que dentro del mismo círculo de los fundadores de Estados Unidos, ellos no estaban claros de si eso era así. Incluso Estados Unidos se consideró como un experimento, porque siempre lo que se habían visto eran monarquía o eran reinados o cosas así. Incluso hasta el día de hoy los europeos dicen que lo que es América Latina y Estados Unidos, ellos dicen que es una anarquía, que ahí no hay, porque para ellos un líder es uno que tiene un rey que tiene que estar ahí, que no se mueva de ahí. Eso es lo que ellos entienden como un gobierno. Esa nueva idea, cuando viene Thomas Jefferson y dice que todo hombre es igual, eso fue una cosa que, imagínate, eso fue una cosa que eso espantó a todo el mundo. No, pero es un experimento. Entonces, incluso dentro de los mismos fundadores de Estados Unidos, ellos no estaban seguros si iba a funcionar. El que más tuvo fe en cuanto a eso fue Thomas Jefferson. Entonces, Thomas Jefferson luchó por eso. Entonces, vemos que sigue esa idea. Y esa idea sigue, después viene Abraham Lincoln. Y esa idea libera a los afroamericanos. Después viene Martin Luther King, Susan B. Anthony, Mahatma Gandhi. Y así esa idea comienza a lo que nosotros conocemos como hoy en día. Y por eso muchos de nosotros, los que ya venimos de esa generación, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, ya tenemos la mente de que eso es así. De que tú le preguntas a cualquier individuo, toda persona es igual, eso es así porque nacimos y exigimos nuestros derechos, nos enseñaron a exigir nuestros derechos. Pero lamentablemente hay mucha parte del mundo que todavía no es así. Todavía existen gobiernos autoritarios. Por ejemplo, en África todavía hay esclavitud. Todavía existen monarquías, gobierno autoritario. Todavía existen. No todo el mundo entiende eso así, de esa manera. Todavía existen oligarquías. Todavía existen. Entonces, pero incluso en estos tiempos, en estos países donde hemos nacido así, gente supremacista, los racistas, los supremacistas no entienden eso. No entienden eso. De que todo el mundo es igual. Un supremacista no entiende eso. Un fascista no entiende eso. Incluso los evolucionistas no lo dicen, pero con sus ideas de evolución dicen que no es así.
Que un grupo evolucionó más rápido, que otro evolucionó más lento, cosas así. Bueno, el comunismo es una forma de monarquía. Bueno, porque la monarquía es un rey que no se mueve de ahí. Que la familia, todo el mundo sigue ahí. ¿Verdad? Entonces el comunismo, el que tiene, como decimos en buen dominicano, el que tiene ley, batuta y constitución, el presidente, si es que se le puede llamar presidente. Pero ahí la Suprema Corte no tiene mucho valor. Ahí el Senado no tiene mucho valor. Los diputados no tienen mucho valor. ¿Qué sucede? Que hubieron muchos países, tanto en Europa, que no aceptaron eh, lo que fue la democracia, porque vieron como que hubieron algunos países que no funcionó. Porque realmente la democracia que no se aplica bien termina en anarquía, eso es verdad. Y eso lo había dicho Platón, eso lo dijo Aristóteles también. Que la democracia que no se aplica bien, por eso es que los gobiernos se tienen que combinar muchas veces. Por eso es que en Estados Unidos es democracia ligado con republicanismo. Y republicanismo es como una aristocracia, es escoger a los mejores. Es como decía el Senado, es un tipo, el Senado, todo país que tiene un Senado tiene una aristocracia. Una aristocracia, una gente, un senador es un representante del pueblo, el mejor del pueblo, que representa al pueblo, o un diputado. El mejor del pueblo, y se coge para que esa persona represente a la provincia, al estado. ¿Existe monarquía en la democracia? Existe. Pero ella es el presidente, pero el presidente se cambia de vez en cuando. El presidente se cambia. Yo creo que desde que a una persona se le dio el poder, esa persona tiene fecha de vencimiento. Lo que se le dice el desgaste del poder. Una persona tiene poder, comienza a abusar del poder, porque eso es parte de la naturaleza humana. Después de que tiene ya más de 8 años. Por eso es la lucha tan grande en República Dominicana, que quieren vivir cambiando la constitución para ir tres veces. Son 2 veces nada más. ¿Entiendes? Entonces, hay sitios todavía que esa idea. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que estar pendientes de esa realidad. Las personas que viven en países, vamos a suponer, tercermundistas, como República Dominicana, que no hay tanta comunicación, no hay tanta información, pero que ahora el mundo se está globalizando cada día más. Usted tiene que estar pendiente de eso, de entender que no todo el mundo lo ve a usted como igual. De que hay gente que no lo cree, que no cree en eso, pero lo esconde y no se lo dice. Lo esconde. ¿Por qué? Porque son tantos los desastres que se ha cometido que no quieren decir abiertamente. Todo esos genocidios, el holocausto, lo que pasó, los conquistadores conquistando tierra y matando gente en nombre de Jesucristo, llevando una cruz en la mano. Todo esos genocidios, los reyes que mataban, habían reyes que mataban, el papá de Elizabeth mataba a sus esposas porque no le daban varones. Le mochaba la cabeza y la acusaba de que eran infieles, simple y sencillamente porque le daban hembras y no le daban varones. Así, simple y sencillamente. Un rey, un papa, podía acusar a una persona de brujería simple y sencillamente porque tenía algo de conocimiento o inventaba una cosa, porque inventar un fósforo, tú eres un brujo, y lo mandaba a matar. Ahora hubieron gente que no creyeron, o sea, hubieron gente que no creyeron, como el caso de este filósofo Maquiavelo. Él no creía mucho, ni Thomas Hobbes creía mucho
ellos decían que se necesitaba una monarquía para que hubiera orden, se necesitaba un poder absoluto. Ahora, lo que vuelvo y repito, en la democracia hay una monarquía, hay un rey, hay un presidente, pero ese presidente dura 4 años nada más, 8 años nada más. ¿Entiendes? Y viene otro. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos líderes que gobiernen por nosotros. Sí, nosotros tenemos. Lo que pasa es que se tienen que cambiar. Y si no cambian, lo cambiamos. A la buena o a la mala. Pero tienen que moverse de ahí. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente. Entonces, así es que hay dos. Para mí, en política, generalmente, nada más existen dos personas: el que cree en democracia y el que no. Ya. Que haya sus combinaciones. Pero tiene que haber democracia obligatoriamente. Obligatoriamente. Tiene que haber separación de poderes. O tú crees en eso. Si tú no crees en eso, lamentablemente, ya el pensamiento mío para esa persona no son muy buenos, porque yo sé que esa persona no cree en democracia, no cree que todo el mundo es igual. Lo que cree en reyes, lo que cree en monarquía, bueno, ahí hay problemas. Y eso era lo que yo le decía a ustedes de tener que analizar a la persona. Porque precisamente esos países que no aceptaron, que todavía están, de que con una democracia y una monarquía, como una cosa como ahí, que no se sabe bien qué es lo que tienen, todavía tienen problemas que los inmigrantes no quieren coger para allá. De inmigrantes tienen problemas. ¿Entiendes? ¿Por qué tanta gente quiere ir, por ejemplo, le gusta visitar tanto América Latina o le gusta tanto visitar Estados Unidos? Por eso, por esa ideita. ¿Qué son? Son como 4 palabras. Every man is equal. 4 palabritas, por eso. Todo el mundo quiere venir aquí. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le respeta su derecho. Ya, por eso. Pero hay gente que no creen en eso, no creen en esa vaina. ¿Ok? No creen en esa vaina. O sea, hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.